Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos de nueva cuenta. Mi nombre es José Miguel Suárez Altamirano y durante esta lección vamos a revisar las dos siguientes fases de nuestro proceso de planeación del programa de uso público, que son la fase 2, recopilación de información preliminar, y la fase 3, la socialización inicial de nuestro proceso de participación del programa de uso público. La fase 2, recopilación de la información preliminar, consta de 4 pasos y el resultado final que vamos a obtener al realizar estos 4 pasos pues es el diagnóstico actual del uso público y sus retos para poder nosotros comenzar a obtener toda la información necesaria que se requiere para la construcción de estos puntos. Está primero la recopilación de la información documental previa, donde nosotros vamos a obtener las características geográficas del paisaje, la descripción general del área natural protegida y las actividades turísticas en el área y sus posibles impactos. Para ello nos tenemos que remitir a los documentos tanto de creación que dan sustento a la creación del área natural protegida. Si tenemos el programa de manejo, como les mencionaba en la presentación anterior, pues vamos a tener ahí un punto importante ya avanzado, también lo vamos a consultar y con ello pues vamos a hacer la descripción general de nuestro área natural protegida. Como primer punto tenemos el decreto del área natural protegida. Este ejemplo que les estoy mostrando es el decreto del Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo. Y como les mencionaba anteriormente, en el decreto se pueden observar cuáles son los objetos de conservación del área, tanto geográficos, ecológicos, como también las especies clave que dan origen o sustento a la creación del área natural protegida y que son producto de los estudios previos justificativos que sustentan la creación del área protegida. En este caso tenemos subrayado en amarillo las condiciones oceanográficas, el número de especies, tanto de plantas como animales, que tiene el área, y algunas de ellas son endémicas. Y como tercer punto, en el tercer párrafo subrayado, pues tenemos especies que se encuentran bajo alguna categoría de protección, como lo es la NOM 059 Semarnat 2010, actualmente ya, que enlista algunas de las especies protegidas, ya sea en peligro de extinción, bajo estatus de protección especial, o bien que son endémicas del sitio. Tenemos también el programa de manejo, donde vamos a encontrar la zonificación preliminar que viene en el área natural protegida, en este caso lo que es el polígono del área natural protegida, así como las zonas núcleo. También vamos a encontrar información importante que se ha querido destacar durante la elaboración del programa de uso público, como son, por ejemplo, en este caso, los sitios y artes de pesca, la batimetría del sitio, los principales lugares donde se encuentran arrecifes naturales o artificiales, y la subzonificación del área de acuerdo a los usos tradicionales que se tienen. En este caso, los polígonos naranjas son usos de pesca tradicional, de piola y anzuelo, de las comunidades locales de pescadores. Y con ello pues podemos tener ya lo que es el acercamiento inicial a la descripción del área natural protegida. En este caso pues tengo preparada esta ficha descriptiva del área protegida con carácter de parque nacional, exclusivamente la zona marina del archipiélago de Espíritu Santo, donde vienen los datos generales del área, la superficie total, la superficie marina, la fecha de decreto, la fecha del programa de manejo, cuáles son las especies representativas de flora y de fauna, las principales presiones y amenazas con las que cuenta el lugar, algo de la historia del sitio, cuál es su biodiversidad, su ubicación geográfica con respecto al resto del país, si cuenta con sitios de interés, cuáles son sus características. Por ejemplo, en este caso, uno de los dos sitios de interés que tiene el área, que son puntos focales en la visitación turística del sitio, es la colonia de lobos marinos que se encuentra al norte, y también tenemos algunos vestigios
de una granja perlera que perteneció a Gastón Vives en la bahía de San Gabriel. Bien, entonces toda esta información pues nos sirve para empezar a construir lo que son la introducción, los antecedentes y la justificación del área natural protegida dentro del programa de uso público. Posteriormente, el siguiente paso de la fase 2 es sondear las inquietudes sobre el uso público, y esto pues se puede llevar a cabo a través de la aplicación de encuestas tanto a prestadores de servicios turísticos, dueños de empresas y colaboradores o empleados, principalmente aquellos que trabajan directamente con los visitantes, como son capitanes y guías, y ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente presentación con mayor detalle cómo son estas encuestas y cuáles son las características o los datos que deben prevalecer en la aplicación de las encuestas y que nos van a servir como herramienta de construcción de nuestro programa de uso público. Posteriormente también aplicar encuestas a los visitantes para conocer el grado de satisfacción y la apreciación del estado de conservación y manejo del área protegida, y de manera general pues podemos nosotros saber de dónde vienen, cuál es su nivel socioeconómico, si saben que están llevando actividades en un área natural protegida, cuáles son los motivos de su visitación, cuáles son sus nacionalidades, el tiempo de permanencia, etc. Es decir, todos aquellos datos que nos permitirán caracterizar al visitante. Otro de los pasos importantes para llevar a cabo la recopilación preliminar de la información para la construcción del programa de uso público, pues es recopilar datos de campo, ¿no? Ya in situ, saber cuáles son las características geográficas y del paisaje, saber cuáles son, por ejemplo, las áreas susceptibles de utilización en playas, senderos, en porciones marinas, las características generales de los ecosistemas, la presencia de especies u objetos de conservación, como los que teníamos enlistados, por ejemplo, en la declaratoria del área natural protegida, o que se pueden consultar en el estudio previo justificativo, y también la descripción de las actividades turísticas por sitio y por actividad. Es bueno que se haga este recuento, y también una vez que se tenga esta lista de actividades por sitio, vincularlas o relacionarlas con las actividades turísticas que se llevan a cabo fuera del área natural protegida en programas de desarrollo turísticos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal. Construir el árbol de problemas y soluciones, o el análisis FODA, como se conoce, o DAFO en algunos casos, a este análisis para el área natural protegida, y también ir familiarizándose con las metodologías de la capacidad de carga y el límite de cambio aceptable, que también vamos a revisar con detenimiento. Para recopilar los datos de campo nos podemos valer de dos tipos de monitoreo principalmente. El primero se va a llevar a cabo teniendo en cuenta cuáles son los problemas a los cuales nosotros queremos dar solución con el programa de uso público, qué actividades se llevan a cabo, dónde se llevan a cabo estas actividades y cuáles son los impactos que nosotros queremos manejar para poder disminuirlos o evitarlos. Con ello nosotros vamos a empezar a construir también posteriormente, se va a revisar lo que es el límite de cambio aceptable con 3 hojas de trabajo, y en la primera hoja de trabajo lo que vamos a hacer es especificar cuál es el problema, identificando el origen y las causas fundamentales de este problema, la identificación de dichos impactos, seleccionar el monitoreo que vamos a llevar a cabo de acuerdo con los indicadores que a nosotros nos convengan para dar seguimiento a estos impactos, determinar los estándares de calidad del sitio o los umbrales, y determinar también si los impactos son inaceptables o hasta qué punto son inaceptables y requieren ya de un manejo directo. Esto se llama, como les decía, es uno de los dos grandes grupos de monitoreo que podemos llevar a cabo en el área, es monitorear el grado de impacto, y posteriormente también tenemos que empezar a seleccionar cuáles son las estrategias y tácticas de manejo de estos impactos que nosotros identificamos en los pasos anteriores, considerando cuáles son las posibles medidas de manejo, qué estrategias vamos a llevar a cabo
y empezar a evaluar si estas medidas de manejo son apropiadas o no, si obedecen a la capacidad de manejo del área o no, y también si obedecen a la realidad actual de las actividades que se llevan a cabo en los diferentes sitios. Y por último, la implementación de las tácticas o medidas de manejo que vamos a poder nosotros desarrollar a partir de la hoja de trabajo 3, que en su momento también ya la revisaremos, y con ello pues podemos saber el desarrollo e implementación del plan para las estrategias de manejo seleccionadas o tácticas seleccionadas, la identificación de las acciones específicas de manejo, identificación de quiénes van a ser los responsables de llevar a cabo estas medidas de manejo, cómo las van a llevar a cabo, qué recursos se necesitan, con qué periodicidad se va a estar llevando a cabo esta implementación y la implementación propia de estas acciones, ¿no? Y esto entra dentro del rubro del monitoreo de la efectividad de manejo del área, que se va a empezar a implementar una vez que el programa de uso público empieza a funcionar. Posteriormente, una vez que nosotros ya tenemos identificados cuáles son las actividades que queremos regular o manejar con el programa de uso público, una vez que nosotros tenemos identificadas las actividades que queremos regular o manejar con el programa de uso público y los sitios donde éstas se llevan a cabo, pues ya tenemos la posibilidad o la información necesaria para comenzar a construir la cartografía inicial. En este caso les enseño dos ejemplos. Uno es de los sitios de buceo, incluso ya con intensidades de uso del área marina del Parque Nacional Zona Marina de Archipiélago de Espíritu Santo, y también en la parte terrestre, pero muy aledaña a la zona marina, cuáles son los sitios donde se llevan a cabo campamentos, cuáles son los sitios donde hay puntos de atracción turística importante y los sitios o zonas donde se llevan a cabo avistamientos de fauna, sobre todo marina, importantes. Y esto nos va a dar una idea también de la utilización espacio-temporal del área natural protegida por los visitantes, para también empezar a vislumbrar cuál es la categoría, para comenzar a vislumbrar también cuáles van a ser las medidas de manejo que vamos a implementar. Y con ello pues ya estamos nosotros en posibilidades de poder construir nuestro diagnóstico actual del uso público y sus retos, o sea, cuáles son las medidas de manejo y cómo se van a llevar a cabo para empezar a construir nuestro programa de uso público. La siguiente fase, la fase 3, que es la socialización inicial, una vez que nosotros ya tenemos definidos los alcances del programa de uso público, una vez que nosotros ya sabemos cuáles son las medidas de manejo por sitio y por actividad que vamos a implementar, que ya tenemos también calculadas las capacidades de carga y los límites de cambio aceptable para cada uno de esos sitios, empezamos a elaborar la estrategia de socialización de estas reglas de manejo y cómo se va a llevar a cabo su implementación a través de reuniones de participación, como hemos venido mencionando a lo largo de este curso y en muchas otras presentaciones, donde incidan o participen todos aquellos sectores sociales que tienen que ver con el área y que llevan a cabo actividades en ella. Hay que empezar a definir también la capacidad de manejo del área respecto del personal y presupuesto para poder elaborar tanto medidas de manejo viables como empezar a vislumbrar cuáles son los indicadores de monitoreo que vamos a implementar para dar seguimiento a la efectividad de nuestro programa de uso público. Y por último, pues definir las reglas de manejo en función de la capacidad de manejo del área, como hemos mencionado. Aquí hay un ejemplo de algunos de las metodologías que ya se les han venido mencionando en otras presentaciones para el manejo de visitantes en áreas naturales protegidas, pero nosotros nos vamos a centrar en dos, que es el límite de cambio aceptable y la capacidad de manejo. ¿Qué ventajas y qué limitaciones tenemos en el proceso de planeación del manejo del uso público en las áreas naturales protegidas? Pues en primera instancia, dentro de las ventajas, pues es que nos ofrece una aproximación sistemática de cuál es la situación actual del área natural protegida, cómo se están llevando a cabo estas
actividades turístico-recreativas dentro del sitio, en qué áreas se llevan a cabo, cómo se llevan a cabo y cuáles son los impactos que pueden o que están generando. Nos permite también documentar las etapas para facilitar el manejo adaptativo, es decir, una vez que nosotros estamos aplicando nuestro programa de uso público y que estamos llevando a cabo el monitoreo de indicadores de efectividad del uso en el área, si nosotros vemos que las medidas de manejo no están siendo funcionales, pues debemos tener la capacidad de poder adaptarnos y modificarlas de tal manera que sean efectivas. Lo que esté escrito en el programa de uso público no va a estar escrito en piedra, se va a poder ir adaptando conforme las capacidades de manejo del área vayan cambiando, conforme las actividades y el nivel de educación y concientización de los visitantes y prestadores de servicios turísticos también se vaya incrementando, y también conforme se vayan haciendo de una manera u otra estas actividades dentro del sitio, y pues esto es lo que se conoce como manejo adaptativo. Los resultados se pueden sustentar con éxito en la toma de decisiones, puesto que están basados en estudios de capacidad de carga, en determinaciones de límite de cambio aceptable reales que han sido consensuadas y acordadas con prestadores de servicios turísticos, y entonces pues esto le da certeza jurídica a nuestro programa de uso público y se puede implementar de manera eficiente. Considerar también las causas fundamentales o las causas base de estos impactos para poder determinar cuáles son las medidas de manejo más apropiadas nos va a facilitar el trabajo más adelante, y también pues nos puede presentar pues un abanico muy grande de posibles medidas de manejo que se pueden implementar para cada una de las actividades, dependiendo también de las características de los sitios donde se llevan a cabo estas actividades, y escoger la que más se adapte tanto a nuestras capacidades de manejo como a nuestros objetivos de conservación. Y en cuanto a los limitantes, pues es que asume que el manejador tiene cierto nivel de conocimiento de los problemas existentes. Esperemos que esto se vaya solventando en gran medida con la aplicación de este curso, y que también pues requiere de tiempo, de recursos humanos, de recursos financieros para poder llevar a cabo esta implementación, y pues necesitamos nosotros, a final de cuentas, tener previsto este trabajo en el área protegida, tanto en nuestro POA financiero como en nuestro POA técnico, para poder asignarle tanto presupuesto como tiempo y recursos humanos a la implementación del programa de uso público. El siguiente paso de la fase 3 es ya empezar a socializar el programa de uso público, las medidas de manejo, y empezar a acordarlas y consensuarlas con los prestadores de servicios turísticos, y para ello pues vamos a llevar a cabo una serie de reuniones donde les vamos a presentar las medidas de manejo y cuáles son sus mecanismos de implementación por parte del área. Vamos a presentarles los resultados tanto de las capacidades de carga como de los límites de cambio aceptable. Con ello podemos empezar a hacer trabajos de concertación y acuerdo de las reglas de manejo, tanto por actividad como por sitio, incluso invitando a autoridades que incidan en el área para que también pues, se vayan apropiando del proyecto y se sumen al esfuerzo de manejo, conservación y seguimiento del área protegida a través de sus diferentes instancias, y pues involucrar en el cuidado y manejo del área protegida también a los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Y para ello pues también estas reuniones pues, nos van a servir para obtener las inquietudes, preocupaciones de los prestadores de servicios turísticos y atender a sus demandas, a sus cuestionamientos o a sus dudas en cuanto a este sistema de manejo que se pretende implementar en el área protegida. Y con ello pues nosotros ya vamos a poder llevar a cabo la elaboración de minutas de acuerdo y de consenso con estos prestadores de servicios turísticos, los cuales
nos van a dar certeza en la aplicación posteriormente del programa de uso público y también para ir construyendo la memoria del proceso de participación y consenso de este programa de uso público. Al final de esta presentación vamos a tener un ejercicio. Yo les sugiero que consulten los ejemplos 11 y 12, que es el ejemplo 11 son actividades prohibidas y el ejemplo 12 son las actividades permitidas que tenemos en el área natural protegida, para empezar a construir nuestra lista de actividades y de amenazas, de impactos que nosotros pretendemos regular con la elaboración del programa de uso público, y esto se tiene que hacer tanto por actividad como por sitio. Esta es la presentación del ejercicio 11, donde vamos a enlistar cada una de las actividades, en qué sitios se llevan a cabo, cuáles son las amenazas que nosotros hemos observado que generan esas actividades en esos sitios, y cuáles son las acciones de manejo que se pretenden implementar por parte del área. Y también al final ven una columna que es el estatus, donde vamos a poner el estatus de conservación del sitio respecto a la actividad que se está llevando a cabo, para poder tener una visión general de las medidas de manejo probables que se puedan implementar en el sitio. Y el ejercicio 12, donde vamos nosotros a terminar ya los grados de impacto, tanto si son mínimos como medios, o incluso podemos agregar ahí una tercera columna más, que son pues ya impactos que rebasaron nuestras capacidades de manejo, ¿no? También estos impactos se van a enlistar por actividad y por sitio. Bien, pues los dejo de nueva cuenta un momento. Nos vemos en la próxima presentación. Les dejo mi correo electrónico jose.miguel@biosferadesarrollos.com para cualquier comentario o duda, y en la próxima presentación, que ya es la última, vamos a ver a mayor detalle, como les comentaba, cuáles son los insumos que se requieren para ir construyendo esta parte o esta fase del programa de uso público, y sobre todo cómo es que vamos a obtener y aplicar las encuestas para prestadores de servicios turísticos y para visitantes del área. No me despido de ustedes y nos vemos en un momento.